la mediación de la lectura y la escritura es de carácter público y alcance estatal. Dependemos de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Estado de Durango. El objetivo de Promelé consiste en promover procesos de mediación de lectura y de escritura con los acervos existentes en las escuelas. Nuestra misión consiste en apoyar el uso y aprovechamiento de las bibliotecas escolares a favor de los aprendizajes, la construcción de ciudadanía y la formación de alumnos que sepan capaz de leer y escribir con distintos propósitos. Las líneas de actuación son las siguientes. Destaca, en primer lugar, el préstamo de la biblioteca itinerante y la biblioteca, así como talleres de lectura y escritura según las necesidades de las escuelas. También contamos con una feria de lectura y ciencia que desarrollamos año con año. El segundo eje es el de la formación y profesionalización de mediadores. Actualmente contamos con 2 diplomados validados por la Unidad de Formación Continua, y son los siguientes: el diplomado en textos literarios y textos informativos y el diplomado en escritura creativa, estrategias para acercarse a la lectura. Además, tenemos 3 talleres destinados a preescolar, primaria y secundaria. Por último, nos hemos enfocado a prepararnos para hacer investigaciones en didáctica de lengua y literatura. Los integrantes de Promelé son los siguientes: la maestra Leticia Margarita del Fierro Camargo, el profesor José Petronilo Amaya Díaz, el maestro Jaime Cesario Martínez Navarrete y un servidor, Edgar Armando Córdoba García. Muchas gracias por su atención. Seguimos estando en contacto. Michel Petit afirma que el mediador es aquel que se encuentra entre el libro y el lector. Con base a la experiencia que hemos recogido en el programa para mediación de la lectura y la escritura de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Durango, no es suficiente que en las escuelas existan bibliotecas de aula y de escuela. Es muy importante que exista una persona que mueva los libros. Por ello, necesitamos realizar acciones de formación de lectores. Siguiendo a Emilia Ferreiro, existen 2 conceptos fundamentales para entender la mediación. El primero se llama la lectura extensiva. Se entiende por este concepto una serie de libros con distintos temas, con distintos formatos y diversos autores. Leer como si estuviéramos corriendo un maratón. Por otro lado, existe el concepto de lectura intensiva. Este consiste en que recorramos un autor o un tema en común. Por ejemplo, libros de matemáticas, textos sobre experimentos, o bien estudiar a un autor como puede ser Francisco Hinojosa. Por todo lo dicho, el taller que a continuación vamos a vivenciar tiene que ver con formar mediadores para usar los libros de las bibliotecas escolares. Una manera de llamar a este taller sería Laboratorio de Estrategias de Lectura y Escritura con Textos Informativos. Generalmente, la promoción de la lectura está asociado más a los textos narrativos. Por ello, vamos a facilitarle 10 estrategias de lectura y escritura que permiten vincular los textos informativos con los textos narrativos. El primero de estos se llama géneros periodísticos. Empezaremos por recorrer esta estrategia al revés, es decir, por el punto de llegada. De lo que se trata es que al equipo o al binomio que le toque trabajar en esta estrategia tiene que publicar un periódico digital o bien un libro artesanal. Tiene que redactar 3 tipos de textos
El primero es una noticia, el segundo un artículo de opinión y el tercero es una entrevista narrativa. ¿Qué va a hacer para tal fin? Debe recorrer la menonita y ubicar cada uno de estos tres textos en el personaje principal o en los personajes secundarios. Para ello es necesario que experimente el proceso de revisión. ¿Cuál es el proceso de revisión? O proceso también llamado de escritura. Es en primer lugar que planifique, que cree los objetivos del texto, quién lo va a leer, cuál es la intención del mismo. En segundo lugar, tiene que empezar a escribir el primer borrador, para que en un tercer momento lo someta a una revisión por otro equipo u otra persona. Una vez que se revisa el texto con los pasos antes enunciados, se da por concluido el trabajo. Cabe mencionar que el proceso de revisión puede hacerse tantas veces como sea posible, pero partimos del hecho de que en el aula existen poco tiempo y pocas posibilidades para hacer una corrección exhaustiva. El siguiente ejercicio se denomina recetas fantásticas. Se tiene que elaborar un menú con recetas fantásticas. Por ejemplo, el mugrosuario cada domingo se alimenta de poemas de Neruda y come tacos de COVID-19. De modo que tienen que ustedes que prepararle todo el menú de la semana. Estas recetas pueden ser reales o inventadas. De esta manera, nosotros vamos a vincular la literatura fantástica o la imaginación con lo que hacemos en la vida cotidiana, que es preparar y recomendar recetas. El tercer ejercicio es muy práctico. Tienen ustedes que elegir tres conceptos. Deben darse a la tarea para crear, por ejemplo, una metáfora y poderlo explicar. La metáfora actual de moda es, por ejemplo, el COVID es un enemigo invisible. Luego eligen otro concepto y van a explicárselos a un niño que vive en el campo, por ejemplo, de la Sierra de Durango, o a un niño que vive en el Amazonas. Este ejercicio, aunque pareciera fácil, es complicado porque ustedes tienen que ponerse en el lugar del que está recibiendo la información. Escribir es hacernos entendibles a los otros. La corta estrategia es muy divertida. Se les da al equipo un periódico, pero antes deben ustedes revisar el texto que se les encomienda. En este caso se llama ¿Para qué sirven las vacunas? Una vez que se revisa el libro, se empieza a leer el periódico y van a tratar de ustedes de ubicar las noticias con lo que está referido en el texto. Curiosamente, va a ser muy fácil dado que todos andamos buscando la vacuna del COVID. No obstante, que se trata de interpretar dos noticias. Por ejemplo, cuando se dice que el dióxido de cloro es la solución al COVID. En este caso, van ustedes a encontrar evidencia sustentada para interpretar y cuestionar las noticias que se les denomina milagrosas. Finalmente, se tiene que elaborar un texto discontinuo. La siguiente estrategia se la debemos a una maestra de la escuela primaria anexa. En algún momento estábamos dando un taller y ella estaba a unos cuantos metros de donde se estaba desarrollando la actividad de Promelé. Entonces un integrante del diplomado fue a leer en el recreo y leyó una estrategia que era hacer un Facebook a través, una biografía a través de un Facebook. Nosotros teníamos otra idea, no obstante la adelantamos, la adecuamos. Entonces pedimos que a partir de yo miro todo el tiempo, se hiciera un perfil de Facebook en el cual iba a haber
fotografías con su obra y va a haber fechas biográficas y comentarios autobiográficos de su vida. Este es un ejercicio muy llamativo y muy atractivo para todas las edades. El siguiente ejercicio tiene que ver con ponerle voz a un texto informativo. Nuevamente, como en uno de los ejercicios antes mencionados, se eligen conceptos y a cada uno de estos se les pide que se les ponga una voz. Por ejemplo, soy la vacuna contra el COVID. Nací el febrero de 2021. Mis padres fueron el científico fulano y la científica perengana. Entonces se le da una voz a un concepto para hacerlo entendible. El siguiente ejercicio consiste en hacer una enciclopedia. Nuevamente se rescatan varios conceptos y se hace una especie de diccionario, pero más exactamente una entrada de enciclopedia. Una entrada de enciclopedia está compuesta por ilustraciones o fotografías que van acompañando el texto. A diferencia del diccionario, el diccionario solamente figura el concepto definido o explicado. También, se debe nominalizar a esta planta fantástica. Por ejemplo, se llama dedo de amaranto. Entonces tiene que poner cómo es el tallo, cómo son las hojas, de qué color es, dónde vive. Entonces, para esto es necesario conocer las partes de la planta. El siguiente ejercicio consiste en recomendar un libro. En este caso, el texto elegido es ¿Cómo llegó a tu lonchera? Y eso, ¿cómo llegó a tu lonchera? Se lee el libro y se recomienda. Igualmente, se tiene que partir a quién le voy a recomendar el libro, a qué audiencia, si a niños, si a jóvenes, si a abuelos o a padres de familia, en qué contexto, en qué canal lo voy a publicar. Entonces, una vez que se tiene estos elementos como planificación del texto, se empieza a escribir para hacer una recomendación. Recomendar, nosotros somos seres que recomiendan cosas. Por ejemplo, recomendamos doctores, tacos, ropa, amigos o amigas, ciudades o viajes. El noveno texto que vamos a publicar justamente es un diccionario de conceptos. Y esto es diferente a la enciclopedia. La enciclopedia, reiteramos, tiene texto y tiene ilustraciones. Aquí, simple y sencillamente, debemos parafrasear los conceptos y crear un diccionario. Cabe destacar que muchos libros informativos traen glosario. También pudiera ser sinónimo o alternativo crear un glosario. Los buenos libros generalmente traen un glosario. Entonces uno anda buscando encontrar algún tema, un autor, y se va al glosario y mira el concepto o bien mira el índice analítico. Animales fantásticos. El Animalario Universal es un libro de Javier Sáez. En este caso, el procedimiento es el siguiente: se elige un animal. Una vez que se elige el animal, se elabora una enciclopedia con base al siguiente anexo. Este anexo es tomado del escritor y promotor de la lectura español Jesús Geck. Se elige el animal, que son animales fantásticos. Están, como ustedes saben, cada animal está compuesto de tres partes, y entonces se tienen que ir respondiendo, si fuera posible, todas las preguntas que ahí figuran. Por ejemplo, de qué especie es, cómo es su cuerpo, tiene rabo o cola, cómo son sus patas, cuánto mide, es macho o es mujer, cómo se diferencia del uno del otro. Este es un texto muy entretenido, muy lúdico. Entonces, con base en el trayecto que hemos recorrido, podemos hacer las siguientes afirmaciones. Número 1. Las actividades son lúdicas y divertidas. 2.
Trazamos puentes entre los textos literarios y textos informativos. 3. Leemos, escribimos, comentamos y corregimos nuestros productos. Finalmente, estamos a sus órdenes en el siguiente correo electrónico: edgarlectura@gmail.com. También pueden comunicarse con nosotros en nuestro Facebook. Muchas gracias.